El sol pegaba contra la fachada encalada de la casa grande, y la luz parecía querer blanquearlo todo, hasta hacerlo irreconocible. Jardines podados, columnas con polvo de crema, jarras de plata que reflejaban la mañana como pequeños ojos. Pero dentro de esa blancura pulida ocurría otra cosa. Había un calor distinto, más antiguo y sombrío, que no venía del astro, sino de las vidas contenidas en las paredes, voces medidas, pasos que obedecían, cuerpos que se doblaban con la precisión de un mecanismo. Benedita se movía por el patio con la naturalidad que da la costumbre. Tenía 22 años, la espalda ya marcada por trabajos que empezaron antes de que pudiera recordar todas las cosas que sabía. Manos largas, uñas cortas, ojos negros que guardaban más de lo que la boca decía. Sobre su brazo izquierdo reposaba un cubo de madera con agua para la cocina. El metal de la tapa le mordía la palma, todavía caliente de la lumbre. Delante, un grupo de compañeras removía la masa del rolo. Detrás, el sonido del chicote del feitor, a la distancia, marcaba el compás del día. En la cenzala, la vida tenía ritmos propios, aires densos de humo, el olor a cera de las lámparas apagadas, el latir de canciones en voz baja que no alcanzaban a ser canto y que no eran exactamente consuelo. La palabra cenzala sonaba a un mundo entero hecho de madera y techo bajo. El rincón donde dormían y vivían quienes no eran reconocidos con apellido ni herencia. Allí, entre bocanadas de humo y mantas compartidas, se repetía una voz que para Benedita no había dejado de sonar desde niña. La de su madre. Sí, nunca bajes la cabeza, le había dicho la mujer que la crió, y después se llevó la fiebre. Era una frase breve, lacónica en apariencia, pero que para Benedita encerraba una geografía. No se trataba de orgullo vacío ni de desafío ciego. Era una brújula. Cuando la humillación se acercaba, su madre había querido que la mirada permaneciera erguida, que el cuerpo obedeciera si era menester, pero que la mente conservara la medida de la propia dignidad. A veces, en la soledad de la madrugada, Benedita repetía la frase en voz baja como quien recita una receta para no quemarse. La señora de la casa, dona Constanza, la siná, como la llamaban, la dueña, la encargada de que el orden siguiera impune, tenía la costumbre de pasear por los corredores con toques de manos, como quien escucha la casa. Llevaba los peinados altos de la ciudad, vestidos de seda, y un trato con la dureza de quien había aprendido a no mostrarse susceptible. Su marido, Juan Batista de Almeida, el señor, aparecía cuando convenía, autoridad que resolvía transacciones, recibía visitas de comerciantes, dictaba castigos si algo escapaba de los límites marcados por su voluntad. Entre ambos y el feitor Tomás, con su rostro siempre apresurado y las manos acostumbradas al palo, se sostenía la maquinaria doméstica de poder. Los días parecían deslizarse por una pendiente suave, hasta que algo, por pequeño que fuera, la rompía. Para Benedita, esa grieta llegó de manera casi imperceptible. Un dedal de plata desapareció de una cajita en el tocador, y la siná lo acusó con la misma ligereza con la que se aparta una molesta costra. No era la primera vez que algo se perdía en la casa grande. En un lugar donde todo brillaba por encima de los límites de lo necesario, las piezas se mudaban de manos sin que se preguntara demasiado. Pero para quienes tenían la desgracia de servir, una acusación podía significar una diferencia vital. La mañana de la acusación, la mesa del desayuno todavía estaba fría cuando la voz de dona Constanza cortó la rutina. Fue una palabra pronunciada como sentencia, con la certeza de quien no necesita pruebas. ¿Quién ha robado mi dedal?, preguntó, y su pregunta fue una orden para que se abriera una escena de inspección. Benedita bajó los ojos, sin dramatismo. Había aprendido que la retirada era un arte. Mirar demasiado alto invitaba a preguntas, a castigos que se degustaban con el agua caliente de la ira del dueño. Sin embargo, había algo en el modo en que la siná la señaló que atravesó la costra fría que la protegía. No era solo la acusación, era el gesto, una mezcla de sorpresa, desdén y la convicción tajante de que los cuerpos sin apellido estaban hechos para aceptar. Tomás, fiel al papel que le asignaba la casa, se acercó con el taco de su mando.
Otros criados se alinearon como si la escena fuera un ritual. El castigo fue anunciado sin pompa: 10 chicotazos. En la casa grande, los castigos tenían la indeseable virtud de buscar espectáculo sin que aquello contara como justicia. Allí, la humillación se administraba para recordar los límites, para enseñar a los demás a no tentar el mismo camino. Benedita fue conducida al tronco, la madera pulida por miles de espalda que la habían abrazado en su desgracia. Sus manos se apoyaron en él, con la práctica que viene de repetir la misma postura demasiadas veces. El sol se colaba por una ventana pequeña, y parecía detenerse en una motita de polvo, inmóvil, ajeno al latido de las venas. El sonido del cuero tocando la piel fue seco, calibrado. No voy a restarle poesía a la escena, ni consentir que se transforme en espectáculo. Describiré el hecho con la concreción que merece. Cada chicotazo era una palabra pronunciada por el poder. El primer golpe dolió. El segundo hizo que el aire se fuera en un gemido controlado. En el tercer y cuarto impacto, se abrió la conciencia de la pelea interna. La parte del cuerpo que obedecía, y la parte que, en silencio, iba escribiendo un número diferente. Una cuenta de lo que ya no volvería a permitirse. Fue la quinta correa la que culminó la certeza. Benedita sintió algo colándose hacia su garganta. No era solo el dolor. Era la acumulación de silencios que la casa había construido en torno a ella. 22 años de manos que la sujetaron sin preguntar, de órdenes pronunciadas en tonos que buscaban borrar retazos de identidad, de la madre convertida en un recuerdo que pedía que no cayera la mirada. En medio del latigazo, la frase volvió con la contundencia de una piedra. Nunca bajes la cabeza. Esa sentencia no anuló el dolor. Lo incorporó. Le dio a Benedita una perspectiva que la hizo separar el acto del castigo de su razón para soportarlo. Seguir de pie no significaba aceptar que la justicia la definiese. Significaba, más bien, aprender a medir los pasos para cuando la ocasión apropiada sugiriera otra cosa. El golpe la marcó en carne, pero la decisión comenzó en la mente, como suelen comenzar las cosas que alteran la fisonomía de los días. En la senzala, después del castigo, las manos vinieron a curar antes que las palabras. Había curanderas entre las esclavas, mujeres que conocían plantas, aguas calientes y la manera de recomponer la piel sin que quedara la vergüenza completa. Juntas, limpiaron, vendaron y enjugaban el sudor, con movimientos que decían más que los sermones de la misa. La solidaridad entre ellas era, en ese sentido, una práctica cotidiana. Se pasaban confidencias, comida hace falta era compartida, y se tejían silencios como redes para que nadie quedara totalmente solo. «Toma esto», dijo a Niña, una de las compañeras, al depositarle un trozo de pan en la mano. «No hables mucho, que Tomás vigila». Las sombras de la senzala hacían parecer más pequeña la casa grande desde allí abajo, como si el mundo fuese una cubierta rígida sobre un corazón que latía de otra manera. Benedita dejó que le vendaran la espalda, respiró con paciencia y almacenó el dolor como quien pone leña en un rincón para una hoguera que, todavía, no piensa prender. Nadie celebró. Nadie dijo que la vindicta era algo que hubiera que celebrar. Había, en cambio, miradas que reconocían un trance, conocían la inflexión del alma que había decidido algo. Los días siguientes llevaron la misma rutina de superficie, trabajo, obediencia, maniobras para no llamar la atención. Pero lo que nadie encontró en las miradas fue la misma sumisión. Las compañeras vieron que Benedita se movía con otra quietud, la que antecede a un plan bien pensado. No era esa furia descontrolada que alimenta historias de espectáculos. Era la calma fría de quien acumula detalles, porque conoce la ventaja que dan. Observó los horarios de la casa como un mapa. Desde la cocina hasta la habitación de la Signá, la casa grande era un organismo nocturno y diurno con hábitos repetidos. Los sirvientes entraban y salían como latidos. Juan Batista aparecía 2 veces al día para el despacho de asuntos. Tomás hacía rondas entre las 10 y las 11, y luego entre las 3 y las 4. La Signá se daba baños largos después de la comida, encerrándose en su aposento con la puerta entreabierta y una servidora que le preparaba el agua caliente.
Ese baño era un ritual que incluía perfumes, toallas calientes y, sobre todo, confianza. La señora permitía que la ardorosa intimidad fuera administrada por manos conocidas. La caldera que alimentaba el baño estaba en el corredor de servicio, junto al pilar donde se cargaba la leña. Era un tacho de cobre, viejo, con marcas de múltiples hornos. Al lado, los cubos de agua, la bandeja de latón y los trapos. Benedita empezó a prestar especial atención a ese conjunto como quien estudia el engranaje de una máquina. Tiempo de ebullición, cantidad de leña, momento en que el feitor pasaba a saludar. No había prisa, solo paciencia. Cada observación añadía un nervio a su disposición. Pero no bastaba con saber. Hacer parte del engranaje requería confianza, y para eso había que jugar cartas pequeñas. Benedita comenzó, con movimientos discretos, a ofrecerse voluntaria para tareas que la acercaran a la caldera. Raspar los fondos de ollas con cuidado, ayudar a mover las leñas que se humedecían en la lluvia, acercar bandejas. Fue natural que la Sinha, que celebra la diligencia cuando le resulta conveniente, notara la seriedad con que Benedita trabajaba y que la destinara, alguna vez, a la preparación del baño. No era favoritismo. La casa se contentaba con que alguien aceptara la carga sin preguntas. En la senzala, nadie le pidió un plan escrito. Las manos se comunicaban con miradas y objetos pequeños. Sofía, que había servido a la casa durante más de una década, le dejó una llave sin que se hubieran pronunciado palabras largas. Fue un gesto práctico. La llave abría un armario que contenía algunos utensilios menores de limpieza. Nadie preguntó de dónde venía la llave o cómo Sofía la había obtenido. La pertenencia de objetos no tenía la claridad de la legalidad en un lugar donde la autoridad se construía por la fuerza. «Con esto puedes entrar cuando el feitor no mira», dijo Sofía, con la concisión de quien comparte algo que no necesita comentarios. La red de favores se fue tejiendo. Algunas compañeras pasaron a simple vista, distraídas, cuando Benedita volvía de la caldera con baldes vacíos. Otras, como Aniña y María, se ofrecieron a entretener a los criados en el patio en los momentos precisos. Un discurso fingido sobre una receta. Una pelea simulada por un trozo de tela. La complicidad no era una euforia. Era rigoroso cálculo emocional. Cada riesgo se evaluaba en términos de quiénes podían soportarlo. No era la única forma de resistencia que había en la casa. Otras mujeres optaban por sutilezas. Esconder un pedazo de pan para un niño que lo necesitaba. Retrasar la entrega de la ropa de la Siná con pretextos de que estaba húmeda. Pero la idea que se fue dibujando en la mente de Benedita tenía un carácter contundente. La agua caliente era un instrumento doméstico, un símbolo de cuidado y también de humillación. Si la Siná se presentaba como alta y segura en su baño, era porque delegaba en manos ajenas la entrega de su intimidad. ¿Qué sucedería si la intimidad, por una vez, devolviera con la misma moneda la violencia recibida? No se trata de una proclama de venganza que corre por las venas. Es más bien la frase de alguien que ha convertido la humillación en un dato objetivo. Lo que le hicieron no debía repetirse impunemente. Benedita no alimentó fantasías desde la primera noche. Algo así se construía como una arquitectura de mármol sobre cálculos y temores. En privado, sin embargo, la idea tomó forma. No era por rabia ciega. Era por lógica, por el deseo de que la violencia tuviera, por lo menos, un desenlace que dejase la marca de que alguien dijo basta. Saber lo que se quería no bastaba. Había que manejar riesgos. Para eso, Benedita contaba con la ventaja de la invisibilidad relativa. En una casa como la de los Almeida, la servidumbre era numerosa. Las miradas de los dueños se perdían en el brillo de los objetos caros. A menudo no miraban los procesos, solo los resultados. Las esclavas, por su parte, sabían que el silencio podía ser un arma tanto como la palabra. Así, el plan fue creciendo en pasos pequeños. Calentar más agua de lo habitual, preparar 2 cubos precarios que, por tamaño, pasarían desapercibidos al ojo inexperto. Asegurarse de que el feitor se encontrara distraído en la dependencia contraria en el momento crítico.
y disponer de una ruta de escape que no implicase el cuerpo de una sola persona, sino que contase con manos amigas. El acto en sí debía ser breve y preciso. No había lugar para la celebración ruidosa. La violencia que se administrara debía ser una réplica sobria. Benedita recordaba las manos que la vendaban, las voces que curaban y no gritaban, y decidió que su gesto sería así, contenido, sin histeria, como la devolución fría de un balance. No se trataba de festejar el dolor, sino de introducir en la casa un elemento tan inesperado que obligara a mirar lo que durante mucho tiempo se había negado. La noche fue aliada de la preparación. En la oscuridad, las siluetas de la casa se hicieron más netas. La torre del reloj, los corredores, las sombras largas de las palmeras. Las compañeras de la cenzala se reunieron en torno a una prenda para pasar la voz. No hubo arengas. Hubo instrucciones y respiraciones compartidas. Repartieron una pequeña cantidad de comida para el camino, una muda de ropa, un pañuelo húmedo para la cara y un sistema de señales mínimas. Un golpecito en la tabla marcada del patio indicaría que había movimiento en la cocina. 3 pasos rapaces en el corredor supondrían que la ruta de escape estaba libre. «Si te ven, no le digas nada», susurró María, apretando la mano de Benedita. «Mantén la calma, como siempre», respondió Benedita, pero la frase no pretendía tranquilizar ni bancar la emoción. Era una especie de pacto. Las manos intercambiaban objetos. La llave, un trozo de tela para envolver un cubo, la memoria de quién vigilaría a Tomás en el momento oportuno. No existía pureza en lo que hacían. Existía determinación. Sabían que la casa no perdonaría un golpe contra su jerarquía sin intentar anularlo. A medida que se acercaba el día señalado, las rutinas que antes habían sido predecibles comenzaron a presentar pequeñas variaciones introducidas por Benedita con naturalidad. Hacía más trabajo en la cocina, pedía servicio adicional de agua para enjuagar ollas que supuestamente habrían quedado con residuos de comida. La Siná, muy confiada en la diligencia de su personal, agradecía con una mirada que ahora parecía un poco más altiva, como si notara que las manos se apresuraban a complacerla. Los preparativos técnicos se centraban en la caldera. Era necesario que el agua superase el punto en que el calor se volviera imposible de sostener sin quemar, pero no había que buscar la destrucción total. La intención era hacer que la sintiera, que la marca quedase indeleble, que el símbolo cambiara de posición. El proceso de hervir era viejo y conocido. Leña, paciencia, atención al color del vapor. Una vez que el tacho comenzara a echar vapor fino, la separación entre calor y agua dejaría de existir. Sería una masa que obligaba a retirar la piel. Para que la casa no detectara nada, Benedita y sus compañeras contaban con la ayuda improvisada de otros. Un criado que dejó caer un jarrón en el salón para obligar a Tomás a salir. Una voz que fingió una desgracia en la cocina para mantener la puerta principal cerrada. Una burla fingida en el patio para atraer miradas. No todo era perfecto. Siempre quedaba la posibilidad de que una correa se rompiera en el tejido y el plan se arruinara. Pero para actuar se necesita riesgo. Ellas eligieron cuál riesgo estaban dispuestas a asumir. El día señalado amaneció con una calma engañosa. La casa respiraba como siempre. En la cocina, el tacho de cobre empezaba a agitarse con la llegada del calor. Benedita llevaba 2 baldes de madera, ya preparados y envueltos con trapos, para que parecieran menos sospechosos. Cuando la fiebre del trabajo la subía, su pecho palpitaba de otra manera. No por la excitación de la transgresión, sino por la concentración. Tenía la mirada fija en el hervor, en el tiempo en que el vapor se volvía denso, y la superficie del agua se movía como una piel viviente. Sabía que la Siná tomaría su baño tras la comida, cuando la casa se sumiera en la pereza de la tarde. Tenía calculado el tiempo de la caminata desde la cocina hasta el aposento. Unos minutos que parecían infinitos cuando el pensamiento se fija en el resultado. Pensó en su madre, en la frase que volteaba como una bandera en su voz interior. Nunca bajes la cabeza. La frase ya no era solo un consuelo, era una declaración operativa.
Si iba a devolver un golpe, lo haría con la compostura que su madre le recomendó, sin rebajarse a la furia desmedida, sin buscar la gloria, con la dignidad de quien reconoce el precio de lo que hace. Antes de salir a cumplir su tarea cotidiana, pasó por la senzala a mirar a sus compañeras. Aquellas miradas no necesitaban palabras largas. Un intercambio de ojos bastó para que se entendiera la complicidad. Algunos presentes guardaban miedo, otros mostraban una serenidad vigilante. Ninguna sonrisa triunfal, porque la acción que se aproximaba era una fisura en un orden que, quizás, pagaría con represión. Pero la memoria, argumentó Benedita con un cálculo que no era precisamente heroico, requería que algo quedara dicho. En el pasillo hacia la habitación de la Siná, el suelo brillaba como espejo. En el espejo de la casa, la vida de quienes servían quedaba dibujada en ángulos que solo ellos podían ver. Benedita avanzó con los 2 baldes. En uno de ellos, el contenido ya había llegado a un punto en que el vapor escapaba por la madera con un siseo que parecía un recordatorio. Las manos de Benedita estaban firmes. No había prisa. Si algo debía entrar en la historia de la casa, lo haría con la meticulosidad de quien administra una venganza, y al mismo tiempo, cuida de no convertirse en aquello que repudia. A la altura de la última esquina del pasillo, prendió de nuevo el recuerdo de la madre, la visión de una mujer que la había levantado en brazos, que le enseñó a peinar su pelo con manos que olían a limón y a hierbas. La voz de la madre era algo más que un eco, era un norte. Nunca bajes la cabeza, volvió a susurrar, como quien se recita una oración que no invoca divinidad, sino memoria. Un par de pasos, y la puerta del cuarto apareció ante ella. La cerradura brilló con la frialdad del metal. Justo antes de poner la mano sobre la aldaba, el sonido de un jarabe que se rompe en la sala de abajo la estremeció por un instante. Nada más que un tropiezo, una distracción perfecta. El plan había funcionado hasta ese punto. El feitor ocupado, la Siná confiada, la casa en su sueño diurno. La puerta frente a ella era una cortina de tela que separaba 2 mundos. Por un lado, la intimidad blindada de la señora. Por otro, la senzala con sus penas y su vida compartida. Benedita respiró una vez. Sintió el calor en los dedos y notó cómo la madera del cubo parecía vibrar. El vapor le rozó el rostro, perfumado con el olor a madera y a jabón. No buscó la furia en su cuerpo, buscó, con la frialdad de quien sabe que cada acción tiene su costo, la exactitud de su pulso. La puerta aguardaba. Sus compañeras afuera, con la espalda vuelta y los oídos pegados al suelo, esperaban el resultado de la palabra que ella, en ese momento, iba a pronunciar con el gesto. La aldaba cedió con un susurro y la puerta se abrió. Detrás, la habitación olía a pomada, a polvo de almizcle y a jabón. La luz venía filtrada por cortinas perfumadas. Sobre una mesa, frascos de cristal relucían como piezas de un santuario doméstico. La Siná, envuelta en una toalla, hablaba con la criada que le servía, sin sospechar que la intimidad tenía, en aquel día, una osamenta de venganza preparada para pesarla. Benedita miró la escena con calma profesional. No cabía exaltación. El gesto debía parecer natural, tan corriente como llevar agua para enjugar una olla. Apoyó los baldes en la alfombra, sintió el vapor subir en hilos, y sin alzar la voz, inició el movimiento que había ensayado en la cabeza 1000 veces. El primer cubo cayó en la bañera, un sonido sordo, líquido contra lo antiguo. La Siná tragó una palabra que quiso ser desdén y quedó convertida en sorpresa. Benedita sintió en la nuca el latido seco de la vida que ahora se volvía remate. Cogió el segundo balde. Un instante de silencio absoluto. En la casa, los relojes parecían haberse detenido. El vapor ascendía, como una pequeña neblina domesticada, que iba a ser liberada de pronto y cruzar suponiendo 2 geografías. Benedita vertió el segundo balde con la precisión de quien mide la distancia para no errar. El agua cayó en la piel, y con ella vino el sonido de la sorpresa rota. Un grito que no era solamente de dolor, sino de la derrota de la confianza. Fue un sonido agudo que se abrió paso, y la casa, obligada, comenzó a respirar con prisas.
La reacción fue inmediata y caótica. La criada dejó caer el paño al suelo. La ciñá se incorporó, la boca abierta en una mueca que no podía admitir su nueva condición. El agua hirviente no fue narración gráfica de heridas, fue la interrupción de un orden que se creía inviolable. El vapor llenó la estancia, tornó los contornos difusos, y con ello el horror y la confusión. Pasos que corrían, voces que gritan órdenes, el choque de una silla volcada contra un armario. Tomás, que había sido distraído por un jarrón en el salón, llegó jadeando al pasillo. Sus manos, acostumbradas a sostener el garrote, ahora temblaban ante una escena que excedía cualquiera de sus rutinas. El señor João, avisado por gritos desde su despacho, apareció en el umbral sin el traje de la solemnidad que tanto le gustaba. En sus ojos hubo acaso más estupor que autoridad. La casa se llenó de preguntas rápidas y de miradas que buscaban culpables donde la culpabilidad ya había sido consumada. Benedita no aguardó para contemplar el efecto que su gesto producía. La respiración contenida, la velocidad medida, la tabla de escape ensayada, todo se alineó por reflejo. La criada que había asistido a la siná, en el desconcierto, dejó la puerta entreabierta. Bene, porque entre las suyas ese nombre se deslizaba sin ceremonia, salió como quien abandona la estancia de un sueño alterado. El pasillo vomitó la luz del día. El vapor quedó encerrado detrás de cortinas mohosas con un olor nuevo, y en la alfombra un charco quedó, del tamaño de la evidencia. Cuando su cuerpo cruzó la esquina, un golpecito en la tabla del patio, lejanísimo, marcó que la primera señal había sido recibida. La red que le había facilitado la llave actuó en sincronía. En la cocina fingieron una caída. En el corredor, una discusión fingida atrajo la mirada de un criado. En el jardín, 2 pasos dados con intención forzaron el ritmo de la vigilancia. La conspiración, que en la senzala se había tejido con manos callosas, entró ahora en su fase más corta y crucial. La salida por el patio no fue épica. Fue pura concatenación de pequeños favores. Aniña se interpuso con naturalidad entre el feitor y la puerta trasera, con una queja sobre el fuego que necesitaba más leña. María fingió una dificultad con un cesto de ropa, que obligó a Tomás a apartarse hacia el pozo. Sofía, con el gesto más simple, lanzó una bandeja que hizo ruido en el lado opuesto de la casa. En esos minutos de ruido planificado, Benedita se deslizó por la huerta y pasó por el paso de servicio, donde la cerca era más baja. Sus manos, manchadas de hollín y vapor, encontraron la cuerda que colgaba detrás de una pila de ramas. Una vez, 2 veces, y el gancho cedió. Corrió sin fantasía. La cenzala estaba cerca. La sombra de la cabaña conocida le permitió un instante para recuperar el aliento. Una mano le empujó un paquete humilde, pan, agua, la muda de ropa que la esperaba. Nadie la miró con la sorpresa de quien ve un fantasma. Las compañeras sabían que la casa podía cobrar precios que no eran solo de castigo. Abrazos breves, palabras susurradas que no buscaban consuelo, sino dar dirección. Por el manglar, 2 horas hacia la costa, y ahí alguien te espera. Un nombre apenas, un hombre que trabajaba en el muelle y debía cierta lealtad a la cenzala. Apenas salió de la cercanía de la casa grande, el mundo cambió de escala. Las palmeras se abrieron en un techo verde. El viento trajo olor a tierra húmeda y a mar distante. Nadie cantó victoria. La huida era una operación fría. Al cruzar el brezal que conducía al río, Benedita miró una sola vez hacia la casa. Desde el otro lado de la barrera, alguien encendió una lámpara que lanzó una luz pálida, como si la casa quisiera seguir mostrando su poder mediante la vigilancia. Un perro ladró, y fue callado con golpes. La voz del señor organizó la persecución con palabras que intentaban enmascarar la sorpresa por órdenes. Pero para el señor, el control era una maquinaria que podía funcionar también con miedo. Él ordenó perseguir, organizó que nadie saliera del pueblo sin permiso, prometió castigos ejemplares. En la senzala, cuando la noticia corrió de boca en boca, la reacción fue una mezcla de respuesta práctica y temor. Algunas mujeres, con los ojos brillantes de la emoción, juraron que la historia sería contada como revancha y lema. Otras,
con la mirada larga y el gesto de quien ha calculado represalias, se preocuparon por los hombres que quedaban a cargo, por los que podrían pagar el precio de una acción ajena. La casa grande nunca perdona sin ajustar cuentas. Lo sabían y lo sabían con la misma certeza con la que se sabe que caerá la noche. Mientras tanto, en la habitación donde la Siná había sido sorprendida, la escena se volvió espectáculo privado de humillación. La dama se miraba las manos, las curvaba con asombro ante la nueva textura de su piel. No había palabras con las que enmendar el símbolo quebrado. El señor, con la impaciencia de quien no encuentra cómo sostener su influencia, pidió que se guardase silencio y que se tapasen las ventanas. La casa debía simular que todo seguía igual, aunque los pasos no resultaran ya a la velocidad de antes. Y cuando la gente intentó volver a sus tareas la misma tarde, la confianza quedó mellada. Sombras se hicieron más largas, los secretos rondaron con más intensidad. La búsqueda por parte del señor y sus peones no dio con Benedita. Los hombres rastrillaron el monte cercano, preguntaron en tabernas, ofrecieron monedas a quien suministrase noticias. Llegaron a detener a un joven vecino por horas, entraron a algunos barracones de leña buscando huellas. Se hicieron arrestos menores, para dar ejemplo. Un mozo que había traído agua la semana anterior fue sometido a un pequeño escarmiento por haber tomado parte en la confusión. La casa no encontró la verdad, pero se obligó a mostrar algo semejante a la justicia. En la Zenzala, sin embargo, la justicia percibida fue otra. Para muchas, la acción fue una sacudida que reconfiguró la posibilidad de resistencia. Entre fogones y mantas, se tejieron versiones que competían entre sí. La versión de la valentía fría, la versión de la imprudencia peligrosa, la versión del sacrificio necesario. Las canciones que antes hablaban de males sin rostro, se transformaron en cantos que podían pronunciar el nombre Benedita, con una mezcla de respeto y pavor. Era una palabra que, pronunciada, encendía la memoria colectiva. Alguien había dicho basta, y lo había hecho en la forma más doméstica, la más íntima, la más irrefutable. ¿Qué pensó Benedita mientras corría hacia el manglar? No fueron monologismos heroicos, fueron sensaciones concretas, el olor del agua salobre en la boca, la piel todavía caliente por el vapor que le rozó de regreso, la conciencia de que la vida que elegía ahora quedaba marcada. Recordó, como quien lee una inscripción, la frase de su madre: «Nunca bajes la cabeza». Pero allí, bajo los árboles, la frase ya era otro mandamiento: sostener la mirada aún en la huidiza sombra de la culpa. No se reconciliaba la llave vieja con la necesidad de elegir. Se vivía la contradicción. Haber dejado la casa atrás no borraba el recuerdo de las manos que la habían curado, ni la certeza de que la vida de las demás podía verse alterada. El viaje hacia la costa fue lento y lleno de riesgos. El muelle distaba horas a pie. Había que sortear patrullas ocasionales y campesinos que, por dinero, podían denunciar. Las compañeras sugirieron rutas menos directas, con pasos cercanos a cauces que ofrecían sombra y ruido para cubrir el rastro. En el manglar, entre raíces y mosquitos, Benedita se movía con la quietud que le daba la experiencia de quien ha trabajado la tierra, con la vista puesta en la mudanza de estaciones. El hombre del muelle, un sujetillo que vendía pescado y guardaba secretos, la encontró en la hora crepuscular. No hubo preguntas largas entre ambos. Hubo un intercambio práctico, monedas escondidas, un lugar en la sombra del casillero de pescadores, un nombre que debía pronunciarse en voz baja cuando el barco entrara al amparo de la madrugada. A partir de esa noche, las versiones divergieron. Algunas voces de la Zenzala juraron que Benedita saltó al primer barco que zarpó hacia el norte, con un grupo de jornaleros que la ocultaron entre sacos de yute. Otros afirmaron que llegó a un quilombo cercano, tierra de gente libre que acogía a los fugitivos y que allí encontró refugio y un papel distinto en la comunidad. Hubo incluso quien sostuvo que no sobrevivió al decurso de la huida. Una mujer, olvidada por su pueblo y presa de un final triste en el campo, según esa versión. La verdad histórica permanece esquiva. No hay registros que confirmen firme uno u otro destino, y quizás eso le otorgó la condición de mito. En la casa, las consecuencias del acto se expandieron en dos direcciones.
la represión y la introspección. El señor aumentó la vigilancia, redujo salidas y destinó más noches a rondar con lanternas. Encargó registros de quién salía y entraba. Pidió lista de nombres a los vecinos. Buscó culpables entre aquellos que no habían podido controlar. La Signá, por su parte, dejó de usar ciertas prendas y mostró una cautela nueva en su trato. Su rostro quedó marcado por parches y vendas, pero fue su postura, su forma de tocar la mesa, la que delató una humillación durable. A veces, cuando la noche caía y el viento golpeaba las ventanas, se la veía mirar las sombras como si buscara comprender si la violencia que había sido dirigida a ella transformaba su calidad de humana o la sumía en un papel más rígido dentro del tejido social. Del otro lado, en la comunidad de los esclavos, la acción sembró una discusión ética íntima. No faltaron quienes reprendieron a Benedita en susurros. «Porque ahora la casa nos pagará», decían, pensando en los castigos que podían venir sobre los que quedaban. Otros, menos medrosos, la elevaron como ejemplo de que incluso la domesticidad puede volverse arma. Esa tensión no se resolvió en gestos, sino que quedó como una línea de debate que cruzó generaciones. ¿Hasta qué punto la venganza restituye la dignidad? ¿O si solamente cambia la forma de la humillación? La figura de Benedita, como suele suceder con aquellos que hacen lo que el poder suponía impensable, creció fuera de proporción a su persona real. Los niños en las cenzalas comenzaron a repetir historias en las que ella rescataba a otros. Las madres la mencionaban como advertencia y también como consuelo. Puede que eso fuera injusto para la joven que, en el fondo, había huido más que celebrado. Su identidad pública se convirtió en leyenda y su intimidad permaneció guardada entre unos pocos. Las mujeres que la vendaron, el hombre del muelle, la niña que una vez le había ofrecido pan. Con el tiempo la casa no recuperó la misma liviandad en su aparato de ostentación. Los invitados fueron recibidos con más recato. Se habló más de negocios que de banquetes. En la zona, la historia del suceso con el agua caliente cruzó las plazas y llegó a oídos de otros señoríos, que actuaron como si el tema fuera una advertencia. La servidumbre, en su interior, podía comportarse de modos que dejaban cicatrices indelebles. El rumor se volvió lección para algunos y amenaza para otros. La pertenencia no se sostuvo solo con la violencia. Hacía falta vigilancia, propaganda y el manido cálculo de quién se beneficiaba de lo que se conservaba. Pero la memoria que duró con más fidelidad fue la de las mujeres de la senzala. Ellas, que habían compartido vendas y secretos, continuaron contando la historia con matices. Cómo Benedita había sostenido la mirada al recibir el castigo, cómo había aprendido a acercarse a la caldera, cómo pivotó la supervivencia hacia una decisión que cambió el mapa de lo posible. En esas noches en que los niños dormían y el silencio parecía más amplio, se repetía una frase que se volvió mantra y advertencia. Nunca bajes la cabeza. La frase, que la madre de Benedita había dicho como brújula, se transformó en lema de resistencia y en constatación de que la dignidad es una posesión que no admite términos sencillos. Otros elementos de la historia se instalaron en el folclore local. Se decía, por ejemplo, que la espuma que se formó aquella jornada en la bañera se volvió blanca como la lisura de la casa, y que, por eso, las señoras de la región usaban más velo durante las visitas, un ritual que ocultara la memoria incómoda del agua transformada en arma. Algunas ancianas contaban que en las noches se escuchaban golpes en el patio, como si la casa recordase que la jerarquía podía ser fracturada, y aconsejaban a sus nietas aprender a nadar, por si algún día la huida era la única alternativa. Eran narraciones que, en su exageración, guardaban algo de verdad. Transformar el miedo en legado puede ser una manera de que el sufrimiento no se pierda en la bruma del tiempo. ¿Qué le quedó a Benedita? Si la memoria pública la convirtió en mito, su experiencia privada permaneció envuelta en la complejidad humana. En la primera época tras la huida vivió con la sensación de que la vida era una cuerda tensa entre la culpa y la libertad. A veces, en la madrugada, se despertaba con el gesto de tender las manos para recibir curas y la sensación de verse de nuevo frente al tronco. En otras ocasiones, la mujer que la cobijaba en la choza del quilombo
si es que allí había llegado, o el pescador que la escondió en bodegas. Quizá la miraba con la mezcla de cariño y pregunta que hacen quienes han visto la violencia transformarse en acto. No hay registros certeros, solo fragmentos de relatos que la describen en distintos papeles. En alguno, se convirtió en maestra de otras fugitivas, enseñando a leer las rutinas del patrón como quien lee una cartografía. En otro, vivió sin mayor notoriedad, con la certeza de que había cambiado el rumbo de su vida y de que eso implicaba dejar atrás las cosas simples que antes la sostuvieron. La ambigüedad quedó, en última instancia, como el sello que la historia merecía. Para algunos, la acción fue una justicia poética. La Siná, la cara del poder, recibió una prueba de su propia vulnerabilidad. Para otros, el acto fue una erupción que no reparaba los nudos del sistema. Antes, al contrario, los tensó. Ese debate atravesó generaciones porque no tiene solución unívoca. La violencia que responde a la violencia no se subsume en una moraleja. Hay costos y consecuencias que pesan en cuerpos y en conciencias. La Casa Grande de los Almeida conservó sus muros, sus columnas pintadas de blanco, y su jardín ahora cuidado con más recelo. Pero en las noches, cuando los criados cerraban las puertas, y el viento se llevaba los últimos restos de conversación, alguien siempre recordaba la escena del vapor que cambió una vida. Los parientes del señor, con sus títulos y su pudor, hicieron todo lo posible por enterrar el rumor con sobriedad y un puñado de cuentas en la contabilidad. Sin embargo, como suele ocurrir con los hechos que exigen interpretaciones profundas, aquello que se quiso ocultar fue lo que más se repetía en murmullos. La historia corría por las calles como una pregunta que no permitía respuestas fáciles. Al final, la memoria que importaba quedó para quienes vivieron la humillación y la solidaridad cotidiana. El suceso en Salvador, el acto de una esclava que, con agua caliente, devolvió una parte de la violencia que había recibido, se instaló en las conversaciones como una sombra y un estandarte. Sombra, por el peligro que conllevaba. Estandarte por la afirmación de que la dignidad, aunque maltratada, puede mantenerse en la medida en que alguien decida no permitir que le definan cómo mirar al mundo. No hay testimonio oficial que confirme si Benedita se instaló en un quilombo, si abordó un barco, o si simplemente desvaneció su figura en otra costa. Lo que quedó fue la huella que dejó en las vidas que permanecieron a su alrededor. La Siná con sus vendajes, el señor con su vigilancia reforzada, los criados con sus tablas de miedo, y en la sensala, la repetición constante de una frase que pasó de ser recuerdo personal a consigna colectiva. Nunca bajes la cabeza. La frase, que una vez fue una receta de supervivencia dictada por una madre, se transformó en un borde que no se quería traspasar sin pensar. Hoy, cuando se recuerda aquel episodio en Salvador, la discusión suele girar en torno a la ambivalencia moral del gesto. ¿Fue venganza o fue justicia? ¿Fue liberación o condena? Son preguntas que se dejan abiertas a propósito, porque el verdadero legado de la historia radica en la capacidad de obligarnos a pensar. No se trata de celebrar la violencia, ni de convertir el dolor en espectáculo. Se trata de entender que, en contextos de despojo, las respuestas humanas pueden adoptar formas que no encajan en las categorías limpias que nos gustaría tener. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que valore las memorias que se resisten a quedar enterradas. Que la memoria no sea solo un relato para los curiosos, sino una conversación que nos permita comprender los matices de lo humano, cuando la opresión lo empuja a límites que cambian el sentido de la vida. El impacto de aquel hecho en Salvador no reside únicamente en el agua que hirvió aquella tarde. Reside en las preguntas que seguimos haciéndonos, en las lecciones que no se borran y en la frase, breve, exacta, que, de madre a hija, continuó retumbando. Nunca bajes la cabeza.